No se diga más por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, miembro del Comité Político del PLD, Melanio Paredes. Gracias, Ale. Aplaudimos casi todo. A todo el panel que lo veo reforzado ahora. Reforzado, estamos blindados. La última vez que vine yo me sentía como en familia. Aquí estoy intimidado. No, es una familia más no se grande. siente intimidado, Melanio. Acérquese un poquito al micrófono. para Y eso que no le dijimos que se sentara ya. Sí. Bueno, don Melanio, vamos a empezar por el partido. Porque Claro. el fin de semana hubo mucho chisme, muchos comentarios en las redes con la elección de los nuevos secretarios en el partido. Y hasta con Olivo se metieron. ¿Qué componente había sido para repetir en la dirección en la Secretaría de Comunicación? Olivo, que es un ícono Con y Héctor muy Olivo. querido en los medios de comunicación Pero por está- su trato afable. Pero está ¿no? como Lionel con la presidencia de la República. Mire, yo he participado en 2 congresos. Fui como observador de Acción Democrática, que ustedes citaban ahorita, y vi un interesante proceso de renovación respetando la experiencia y los símbolos. O sea, a mí no quedó como una líder histórica e importante de esa organización política. Y en el caso del PLD también hemos logrado una renovación importante, pero por favor, no pateemos a los símbolos. Y Héctor Olivo es un símbolo. Necesitamos modernizar el área de comunicaciones, digamos, el fenómeno de estos tiempos. Y entonces se creó una dirección de comunicación digital que se ha puesto en manos de un comunicador como ustedes, joven, Joselito Félix, e incluso se le dio la categoría de vicesecretario general del partido, el primero de 4 que deben ser designados. O sea, que Entonces estaban los secuestrados los medios. y entonces los chismes, los medios ¿qué pasó digitales ahí? estaban secuestrados. No, yo pienso que las bajas fueron mínimas. Estos procesos internos en los partidos políticos en la República Dominicana que han quedado a deber en materia de formación política, porque en el PLD no se daba antes el tipo de reclamaciones que vemos hoy en los propios medios. Hubo un importante dirigente que renunció colérico porque Joselito le falló y aceptó un acuerdo de aposento. Entonces, esas cosas antes no se veían en el PLD, hoy se ven, y es justamente la necesidad de que los partidos fortalezcan su formación Don y Melanio, entiendan que son compromisarios de una organización con unos valores, con unos principios, con un estatuto, y que se debe respetar el centralismo democrático. Una vez el partido crea las condiciones para la lucha, para la competencia democrática, el que ganó, ganó. Don Melanio, una cosa que hay que reconocerle al PLD es que por lo menos durante los últimos 20 años, era la disciplina y sobre todo en cuanto a que todo lo que ocurría allá adentro era muy difícil que saliera. O sea, uno siempre, cada vez que había una reunión de comité político, todo el mundo, ¿qué habrán dicho, qué habrán discutido? Y muy pocas veces, por no decir nunca, para no ser absolutista, La papa es buena. se sabía que quiénes peleaban, quiénes ponían una posición sobre la mesa. Ahora que estamos en la víspera de la selección del nuevo o nueva Procurador General de la República, ¿qué se discute allá adentro sobre el caso de Jenny Berenice, que se dice que es la posible nueva procuradora? Es un área que a nosotros no nos compete. Nos hemos quedado fuera del Consejo de la Magistratura porque perdimos la posición número 2, la segunda mayoría. Lo que esperamos es que se produzca un proceso transparente, que de alguna forma, como escuché comentarios de ustedes, no esté asignado por el partidarismo, que sea una persona con los méritos y el reconocimiento público de que hará un buen papel. Naturalmente, un procurador es como un ministro de Justicia, que en algún momento se dijo que se iba a crear el Ministerio de Justicia y no ha sido así. Y hasta en la democracia modelo del mundo vemos que los presidentes se alzan con los jueces de la Suprema. Y lo que está aconteciendo ahora en Estados Unidos es una prueba de ello. Es siempre bueno tener un fiscal de tu parte o un juez de la Suprema para que no te invaliden órdenes administrativas. Entonces, ciertamente en República Dominicana se ha avanzado, no en este gobierno, no por toda la cacareada lucha contra la corrupción y la impunidad,
aquí, tanto los gobiernos de Leonel Fernández como Danilo Medina crearon los instrumentos, las instituciones, para que hubiera un efectivo Ministerio Público independiente. Los fiscales, no como hacia antes, que era un listado que se repartían los senadores en la Cámara Alta, son escogidos en base a concursos de oposición y a una carrera profesional que incluso tiene su propia escuela de formación. Pero Eso es un gran... hubo un momento, perdón, Miralba, Sí, no te hubo un preocupes. momento, incluso, don Melanio, en el que se dieron unos escándalos con concursos de fiscales en el Ministerio Público que encabezaba el ex procurador en la gestión del PLD. Pero usted hizo el comentario dentro de, haciendo referencia a lo que decíamos, de que no, esa selección no esté ligada a partidarismo. ¿Qué piensa usted de eso? De que se procure que el Procurador General de la República no esté ligado a una organización política. Por el fenómeno que ha estado de alguna manera desestabilizando la democracia en América Latina, el lawfare, la judicialización de la política o la politización de la justicia. Sí. Y ese es un hilo muy fino que tiene que ver con el tipo de persona que esté al frente de un ministerio público. De manera que nosotros lo que esperamos es que, lejos de insistir en la persecución de la corrupción de un color, tengamos una procuradora o un procurador que destape también los casos de corrupción que el rumor público plantea ahí en este gobierno. Y lo hubo en la gestión pasada. Pues ya no se habla, la gestión pasada no es la de Danilo. La gestión pasada era de Luis Rodolfo Abinader Corona, que terminó el 16 de agosto Correcto. pasado. ¿Y usted cree que si termina siendo Johnny Berenice, que se mire más atrás? Que se mire más atrás de Danilo y Bueno, que se mire a los gobiernos de Leonel. Antes de ayer, yo digo, ya todo lo que el presidente Abinader habla en su famosa rueda de prensa, la semanal, y ahora en la visita sorpresa 1.0. Ay, 1.0. Todo lo que el presidente diga se puede usar en su contra. Y solamente le doy dos muestras. Pero él ya no vuelve. ¿Para qué se va a usar en su contra si no hay necesidad de inhabilitarlo políticamente? Él no vuelve, pero él es el líder de un partido político. Es correcto. Y pena, Sería para inhabilitar el pena de la partido. vida, con tanto que se habló y con más de 40 casos que el rumor público señala como actos de corrupción, algunos de los cuales han sido premiados, que estos casos entonces pasen una vez se salga del poder, porque reconozcámoslo, en este país los funcionarios que ponen en determinadas posiciones pretenden hacerse los graciosos muchas veces. Y es probable que una vez salga del poder, Luis Abinader le caigan los palitos. Eso pasa siempre. Eso ocurre siempre. Pero eso... Señores, Danilo con un 62% es reelecto en el 16 y un buen gobierno, independientemente de lo que salpicara y las inconductas que pudieran producir en términos individuales, salió bien parado en el 20 en términos de popularidad. Sin embargo, fíjense todo lo que vino después. Pero mire, Pero para terminar la idea, yo pienso que es importante que ese proceso esté libre de toda contaminación, porque el propio presidente dijo en la última semanal, el tema de la corrupción, en lugar de un gabinete, ahora vamos a tener un sistema para que puedan ser más ágiles. A confesión de parte, relevo de prueba. Y sobre el tema de los apagones, Dios, no, ustedes están, a punto de tú estás durmiendo bien. Yo sí, ¿por qué? Porque hay sectores, amplios sectores que me dicen que la gente no está Yo vivo en un durmiendo. sitio privilegiado. Y eso, y eso, que tenemos la brisita del invierno Sí, que está ahí. tropical que todavía nos beneficia. El presidente dijo, ahora vamos a comenzar a disminuir los apagones. Por Dios, 5 años después, y después de desacreditar a la puta Catalina, que es la que ha mantenido el sistema a flote, tú me vas a decir que va a comenzar a disminuir los apagones. Don Melanio, usted mencionaba el tema de la persecución a la corrupción y de cómo este gobierno no son tan, digamos, feroces persiguiendo los rumores de sus propios funcionarios. De hecho, pienso que en esta gestión, la Procuraduría, quien esté ahí, tiene una prueba de fuego. Porque efectivamente, la gestión anterior ya no es la gestión de Danilo Medina. Es la gestión del PRM estos 4 años. Pero no pecó de eso mismo el PLD en su momento. No. ¿Dónde están los implicados, acusados, encarcelados por la corrupción del mismo PLD? Lo que quiero establecer es que para los partidos, don Melanio,
todos. Es complicado marcharle como que a su propia gente. Y agrego a eso, su gestión pasó hace 14 años, hace mucho tiempo, pero también estuvo manchada de temas de corrupción cuando estuvo. ¿Cuál gestión? La mía. Entonces. No, ahora vamos a hablar a calzón quitado. Responde ahora. Ay, yo escribí un libro como rendición de cuentas. Cuenta. La quiebra de esperanza. Te lo voy a regalar. Yo reto aquí a algún dominicano, empresario, contratista, de lo que sirvieron al lado mío, que me señalen un solo acto de inconducta de lo cual yo tengo que arrepentirme. Yo estuve en el departamento aeroportuario y se hizo la privatización de la infraestructura más cara del país, los puertos. Y nadie puede decir que a Melanio Paredes hubo que sobornarlo para nada. En el 2002, Hipólito Mejía fue a inaugurar el puerto multimodal Caucedo. Ike Tavares y Samuel Conde, los promotores de ese proyecto, me invitaron. El único funcionario, junto a Mario Colchón, de la gestión de Leonel Fernández, que estuvo en esa inauguración. Hipólito, que lo conocía, muy jovial, dice, ¿y qué busca te come solo acá? Y Ike Tavares le dice, nos puso a pagar el canon del contrato del multimodal y con un equipo profesional de primera en autoridad portuaria y no nos cobró peaje. Por eso está aquí, por honesto. De manera que en el caso de educación, yo tengo un libro que se llama La quiebra de la esperanza. Yo fui víctima de los intereses que han sacado a muchos ministros y ya están pululando alrededor del anterior y del que ha sido nombrado, porque son intereses del negocio educativo. Lo que yo hice fue publicar aquí, editar más de 1 millón de libros de textos integrados que nos salía a 70 pesos. En lugar de pagárselo a la impresora y a la multinacional del libro y cobrar una comisión, lo entregué gratuitamente a más de 1 millón de alumnos y me costó 70 pesos por unidad. Libros con un gran contenido y full color. Conmigo no. A propósito de lo que tú señalabas. La pregunta de Miralba. A propósito, Miralba, y conectando con la pregunta que me hace la joven y bella panelista. Ahora sale una auditoría de los ministros del PLD del 2016 y 2017. Sí. La Cámara de Cuentas, que fue incapaz de hacer una sola auditoría para que fueran en este periodo evaluados una serie de funcionarios, que no se puede, no hay prueba, no hay nada, no se ha hecho auditoría. O sea, todos van a pasar por honestos, entre comillas, porque no hay nada que avale. Por falta de procesos. Ajá. Hacen auditoría que ya tienen 4 años. A mí me hicieron una en el 14. Inobservancia. ¿Por qué? Porque hubo una retención contratista que no se hizo la retención de impuestos internos y hay una inobservancia irregular administrativa. Que un ingreso por un préstamo entró y que no se registró en el debido canon en que debía estar registrado. Fallas administrativas que cuando se te hacen en una gestión, entonces se manda un proceso de rectificar esa falla. Porque no hay pero eso no implica corrupción. Una falla administrativa no es un delito. No es un delito, no es un tipo penal. Se da una amonestación al funcionario en ejercicio o se le obliga a que corrija esa falla y en el periodo presentar que fueron enmendadas. Eso es todo. Eso fue lo único que se hizo en mi gestión. Y referente al nuevo ministro, ¿qué opinión le merece? Y antes de eso, Miralba, sí. En el gobierno de Danilo Medina se encarcelaron, se le puso el tiché rojo a miembros del comité políticos, a dirigentes históricos del PLD. Usted me puede mencionar 3 nombres. Ayúdeme con la historia. Pero Adame Segura los recuerda. El caso de Brecht. O sea, el caso de Brecht. Es cierto. Se hizo en la gestión de Danilo Medina. Sus compañeros de asiento. No es cómodo, don Melanio, hablar de Brecht cuando fue un escándalo en toda América. Que vino de allá para acá. Una inobservancia, para utilizar el mismo término de hace un ratito. Una inobservancia en caso de Brecht iba a ser un escándalo mundial. Ustedes hablaron de Miriam Germán, ustedes hablaron de Víctor Díaz Rúa, su amigo, y fue Miriam Germán que decía que en ese expediente no había la suficiente instrumentación para que hubiera sanción. Pero fue en el gobierno de Danilo pudo perfectamente, a pesar de lo que pasó en el exterior,
No, aquí hubo encarcelamiento y tomaron cárcel y al final fueron descargados. O sea, es un ejemplo de que efectivamente en nuestro gobierno se aplicó la justicia. Aquí solamente conocemos este gobierno el caso 13. Un administrador de la Lotería Nacional, por ahí anda suelto. Bueno, don Melanio, mire, Hay don varios Melanio, casos que han sido el sometidos. tema Odebrecht, yo creo que es mejor ni tocarlo, porque al final terminó siendo un parapeto movido por unos hilos desde el comité político del PLD, donde metieron al presidente y al secretario general del PRM de ese momento para tratar de frenar a la organización política. Pero estaban dirigentes connotados del Partido de Liberación Dominicana, porque Radamés Segura y también Monta, yo les digo a ustedes que no incurrieron pero allá voy. Por algo también los metieron a ellos. Y no precisamente porque tuvieran elementos de prueba. Ahí está el peligro del lawfare, ahí está el peligro que yo insisto que es lo fundamental que tenemos que cuidarnos al seleccionar un procurador de la República. Ojalá algún día alguien decida contar esa historia en algún libro. Sí, así es. Porque ahí se sabrán muchas cosas. Don Melanio, Máximo hablaba de lo del nombramiento de nuevo ministro de Educación. Miguel Lecans. Sin dejar de mencionar la gestión de Ángel Hernández. Cuestionada. Yo no suelo calificar mis colegas pasados ministros, sí la gestión. Yo digo, lamentablemente estos ya 5 años y vamos para 2 periodos de Luis Abinader han quedado a deber en materia educativa. Mucho. Sobre todo porque no ha habido coherencia. A los 2 años quitaron a Roberto Fulcar, una persona que viene del área. Ángel Hernández, doctor en educación, se va. Y finalmente ayer presentó unos resultados que yo diría, y me hizo un periódico matutino una entrevista ayer y yo decía, bueno, yo siempre aposté a hacer el énfasis en los aprendizajes en lectoescritura en los primeros años de escolaridad. Dice un catedrático español muy prestigioso que para aprender ciencias, para aprender matemática, para aprender tecnología, primero hay que aprender a leer comprensivamente. Y cuando Ángel hace menos de 2 años, yo hablé con Ansel, que fui yo que la designé en evaluación de la calidad para las pruebas nacionales, y ahora es viceministra, yo le preguntaba que si el proyecto era un proyecto piloto, con base, un énfasis en la formación en el primer ciclo de primaria en lectoescritura y en enseñanza de las matemáticas. Para mí es fundamental. Yo saludé el programa. Ahora, el programa no puede ser piloto. En el año 1990 se produjo la conferencia Educación para Todos en Yomtien, en Tailandia. Y decía que debíamos procurar una educación de calidad, pero para todos. Porque si era una educación de calidad para algunos, entonces íbamos a tener ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y de quinta categoría. Ya los tenemos. Por consiguiente, yo no soy partidario de los pilotos. El piloto te demuestra que una práctica educativa puede ser buena y replicable, pero hay que tratar de que sea abarcadora para que todos tengan acceso a una educación de calidad. Se presentaron unos resultados ayer estrambóticos, con resultados que son un salto cuántico. Entonces yo digo, yo no lo pongo en duda, pero yo prefiero esperar 2 herramientas importantes que ya el sistema tiene desde el año 2017, que son las pruebas diagnósticas de 3º y 6º grado. En esas pruebas que abarcan los 2 ciclos de primaria, se podrá apreciar si efectivamente hay mejoría en materia de lectoescritura y aprendizaje de las matemáticas de ese grupo de alumnos. Pero se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Tiene que volver, porque a mí Dios se me mío. quedaron preguntas como el proceso interno del PLD que recién termina y la recomposición del PLD como fuerza opositora. Tiene que volver, don Melanio. Claro. Y tienen un senador que yo pienso que van a hablar ahora de Cámara de Cuentas. Y si se quiere quedar, le preguntamos a él si está dispuesto a quedar. Eso es mío. Recuerda que estuve en la fila de mi partido también. Qué barbaridad. Quedaron muchos temas por fuera, don Sí, Melanio, sí, la sí, verdad. don Sí. También el tema de lo de los incentivos para los maestros. Claro. También. Yo tenía eso, porque yo sé que tú eres duro. Y vi un Evaluación de alférez con desempeño. Juan Valdés que tú estuviste aquí. Ay, sí. Pero la próxima, yo le mandé a la productora el cuadro con los 5 factores evaluables porque no es Y la una escala. prueba de aptitud o conocimiento, Claro, la escala. es una evaluación de desempeño que implica lo que el profesor conoce, hace y valora en situaciones de aprendizaje en el aula. Y en ese debate con Juan Valdés, ¿cómo quedó
¿Cuántas? 5-1 a favor mío. No, el profesor Valdés. Yo era del Licey, Duro. pero en México aposté al Escogido. No se diga más. No se diga más por Top Latina.